Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este jueves salió humo por la chimenea del tejado de la Capilla Sixtina. Toda la cristiandad sabe lo que ello significa. El cónclave, reunido tras la muerte del Papa Francisco, había elegido a su sucesor. Se trata de un hombre de casi 70 años, nacido en Estados Unidos, pero naturalizado peruano. Su nombre es Robert Francis Prevost, pero el mundo y la historia lo recordarán más como León XIV. Vamos con el informe. Ante una Plaza San Pedro colmada por más de 100.000 fieles, el nuevo Papa León XIV, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, pronunció su primer mensaje como sucesor de Pedro. Tras su elección en el cónclave, el ex obispo de Chiclayo, Robert Prevost, apareció visiblemente emocionado y eligió el nombre de León XIV, evocando a sus predecesores con fuerte énfasis en la justicia social. Desde el inicio su tono fue pastoral y conciliador, pidió unidad, rechazó el miedo y convocó a la Iglesia a construir puentes con el diálogo y el encuentro. Agradeció a los cardenales que lo eligieron, a su diócesis en Perú y a su orden los agustinos, destacando que es el primer pontífice de esta congregación. En términos políticos, su discurso evitó divisiones ideológicas explícitas, pero mostró ciertos matices. Su insistencia en la paz, la justicia y la construcción de puentes resuena con el lenguaje tradicional del progresismo eclesial, alineado con el pontificado de Francisco. Sin embargo, también reafirmó con firmeza la centralidad de Cristo, el valor del Evangelio y la necesidad de ser una iglesia fiel a Jesucristo, expresiones que podrían complacer a sectores más conservadores que pedían claridad doctrinal. En conjunto, León XIV parece abrir con un discurso que no marca distancia drástica de Francisco, pero reforzando el carácter misionero y evangélico de la Iglesia. La atención especial al Perú podría anticipar una mayor presencia latinoamericana en su pontificado. Recordemos que el Papa León XIV llegó al Perú en 1985 y se unió a la misión agustiniana en Chulucanas, en Piura. En los años siguientes, trabajó en diversas localidades peruanas, siendo responsable de la formación de futuros religiosos en el Seminario de Trujillo, y en el 2015 fue nombrado como obispo de Chiclayo. Bueno, empecemos con los orígenes familiares del nuevo Papa, el Papa León XIV. Nació en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, norte de Estados Unidos, en 1955. Por el lado de su padre, tiene un apellido, tiene ascendencia francesa por el lado del padre, Prevost, y también por su abuela, ascendencia italiana. En cambio, por el lado de la madre es Martínez, un apellido hispano. Ha trascendido que tiene orígenes dominicanos por ese lado, y que por el lado del abuelo, y que por el lado de la abuela serían, digamos, los llamados criollos franceses de Nueva Orleans. Bueno, esto genera pues una visión en la que diversos países, diversos sectores buscan reivindicar la figura de este papa al encontrar pues relación a la que se suma el hecho de ser naturalizado peruano. Ahora bien, pasemos a analizar su trayectoria. Él desde muy joven siempre ha estado bastante relacionado a la orden agustina. Estudió en el colegio religioso el seminario San Agustín de Holland, en Michigan, ¿no? Por otra parte, estudió matemáticas en la Universidad de Villalona, especializándose también en filosofía. Posteriormente, ya se mete más en el tema religioso, estudia teología y una maestría en divinidad por la Unión Teológica Católica de Chicago. Durante ese tiempo se dedicó también a la enseñanza de matemáticas y física en otras instituciones educativas. Finalmente estudia Derecho Canónico en la Universidad Angelicum de Roma, en donde se licencia en 1984 y también obtiene su doctorado en 1987. Digamos que esta es su trayectoria profesional al margen de su trayectoria como sacerdote. De todos modos, una trayectoria relacionada con instituciones religiosas, en particular de la Orden de los Agustinos. Ahora, mientras él estudiaba todas estas carreras, también estudió idiomas, varios idiomas, maneja este último papa. Habla inglés, castellano, también maneja algo de quechua
italiano y también lee en latín y en alemán. También habla portugués. Ahora, mientras él se desarrollaba en todas las carreras que hemos mencionado, en matemáticas, en derecho canónico, en teología, también empieza paralelamente su carrera como sacerdote. Él empieza sus estudios para prepararse como sacerdote de la Orden de San Agustín en 1977 y se ordena en el año 1982, es decir, con más o menos 26 o 27 años. Él entra a la orden, una orden bastante antigua, la Orden de San Agustín, una orden creada en 1244, una orden mendicante, creada en la Edad Media, es decir, una orden que vivía más de la limosna que de sus propias rentas. Ahora, su vida religiosa como sacerdote está muy relacionada con el Perú, como hemos podido ver en el informe. De los 43 años que tiene como sacerdote, más de 22 los ha ejercido en el Perú. Vamos a ver, con respecto a esta importante etapa de su vida, él llega al Perú en 1985, una época sumamente complicada y difícil para el país, época de hiperinflación, época de terrorismo y de desesperanza por parte de la sociedad peruana, en medio de la llamada década perdida del Perú. En 1985 llega como vicario parroquial y se establece en Chulucanas, que es una ciudad que se encuentra al norte del país en el departamento de Piura. Está 2 años, se retira en el 87, pero regresa en 1988 y se establece en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, que es la capital de este departamento, también al norte del Perú. Allí tuvo los siguientes cargos: vicario judicial y profesor de Derecho Canónico y de Patrística. La patrística es el estudio de los primeros siglos del cristianismo, siempre vinculado o relacionado con un aspecto intelectual. Ahora, en este periodo permanece más tiempo en el Perú, está unos 11 años, se retira del país en 1999, es decir que pudo ser testigo de una época muy difícil, que es, digamos, a partir de mediados de la década de los 80, pero también vivió toda la década de los 90, una época de importantes transiciones en el país, acompañados de, obviamente, lamentablemente, autoritarismo y corrupción del régimen de Alberto Fujimori, un régimen que si bien acertó en el aspecto de mejorar la seguridad del país y mejorar la economía, también pecó pues de autoritario y de corrupto. Ahora bien, él se retira en 1999 y regresa al Perú en el año 2014. Al año siguiente, esto es en el 2015, ya durante el papado de Francisco, es nombrado obispo de la ciudad de Chiclayo, que es la capital del departamento de Lambayeque, también al norte del Perú. Ese año, el 2015, el actual Papa, León XIV, se nacionaliza peruano. Y como podemos ver, una importante parte de su trayectoria como sacerdote, como hombre religioso, estuvo en el Perú. Y es por ello que durante su discurso, al ser nombrado Papa, él da las siguientes palabras. Escuchemos sus declaraciones. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Como hemos podido apreciar en estas declaraciones, el actual Papa tiene un especial cariño por la diócesis de Chiclayo y por el Estado peruano, bueno, no por el Estado peruano, sino por el pueblo peruano, ¿no? Por todo el tiempo, los más de 20 años que él estuvo viviendo en el país. Y bueno, él en el año 2020 es nombrado por el Papa Francisco miembro del Dicasterio de los Obispos, que es la institución de la Iglesia Católica encargada de elegir a los obispos que finalmente son nombrados por el Papa. Recordemos que de los 133 cardenales que participaron en el cónclave tras la muerte del Papa Francisco, unos 108 habían sido nombrados por el Papa Francisco, es decir, más del 80% de ellos, incluido el propio Robert Francis Prevost, actual Papa León XIV. Por ello no sorprende que la línea que se va a seguir actualmente sea la del Papa Francisco, aunque siempre con ciertos matices. Bueno, teniendo presente lo anterior, se retira pues del Perú,
pasa a ser miembro del dicasterio de los obispos. En el 2023 finalmente se retira del Perú y posteriormente ese mismo año el Papa Francisco lo nombra prefecto del dicasterio de los obispos, es decir, la máxima autoridad dentro de esta institución. Y finalmente ese año el Papa Francisco lo nombra cardenal, que es el máximo título que puede conceder el Papa a un religioso. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar, continuar analizando pues este nuevo papado que empieza a partir del jueves pasado, de este jueves. Seguimos en Informe Extra analizando la elección de Robert Francis Prevost como el Papa León XIV. Bueno, en el bloque anterior hemos visto los orígenes familiares del nuevo pontífice, su trayectoria profesional, su trayectoria religiosa, su periodo en el Perú y también su ascenso en la Iglesia hasta ser nombrado cardenal y finalmente pontífice. Bueno, ahora, teniendo presente pues que los papas, una vez que son elegidos, al igual que muchos presidentes, tienen mucha popularidad porque el cargo de papa genera mucha reverencia a lo largo del mundo y habiendo sido recién elegido tiene mucha popularidad. Estamos en un contexto en el que distintos sectores y distintos países buscan disputarse alguna suerte de relación con el pontífice, tanto sectores políticos como países. En el caso de Estados Unidos, los estadounidenses señalan que es el primer papa nacido en Estados Unidos. En el caso de los peruanos, se trata de un papa peruano con DNI, Documento Nacional de Identidad peruano, nacionalizado peruano. Por otra parte, los franceses pueden señalar que tiene apellido francés y en el mundo hispano tenemos que se trata de un papa que tuvo un abuelo dominicano, que el apellido de su madre era Martínez y que habla castellano. Ahora, en este escenario, el Papa León XIV ha sido felicitado por el presidente Donald Trump, quien en su cuenta de Truth Social ha señalado lo siguiente, y voy a citar. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Bueno, es curioso que días después de que Donald Trump publicara esta controvertida imagen generada por inteligencia artificial de él disfrazado de papa, días después se escoja a un papa estadounidense. Al respecto, hay muchas personas que se han visto ofendidas o que en todo caso cuestionan que no genere tanta ofensa Donald Trump al haber publicado esta imagen, comparando, por ejemplo, con la indignación que generó las Olimpiadas de París del año pasado en que se escenificó la Última Cena. Y es que acá hay varios puntos que se tendría que tener en cuenta con relación a ese tema controvertido. En el caso de la Última Cena se estaba representando la figura de Jesucristo, la principal figura religiosa del catolicismo y del cristianismo en general, ¿no? Mientras que en el caso de Donald Trump él estaba representando a una figura terrenal, estaba disfrazándose, era una broma. Y también, al margen de que pueda ser una broma de mal gusto e incluso ser tomado como una falta de respeto, genera más indignación o mucho más rechazo para los sectores católicos o conservadores que se tengan posiciones que van en contra de los valores del mundo cristiano. Eso genera mucho más indignación que un tuit publicado por un presidente que a grandes rasgos comparte valores en la mayor parte de valores con el mundo cristiano, empezando por su rechazo al aborto. Ahora bien, siguiendo con el Papa León XIV, se señala pues que él tendría una línea similar a la del Papa Francisco y es lo más probable que la mantenga, aunque con ciertos matices. Para empezar, el hecho simbólico de que él se apareciera con el traje tradicional de papa, ¿no? Es decir, la estola bordada con hilo de oro, una museta de terciopelo, incluso un nuevo crucifijo. A diferencia de Francisco, que cuando fue nombrado papa apareció vestido simplemente de blanco. Ahora, las diferencias van
podrían, digamos, hay sectores progresistas o mal llamados progresistas que reivindican mucho la figura del Papa Francisco y a la vez rechazan las posturas de papas anteriores como Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero, sin embargo, estos sectores, quienes tienen mucha esperanza en el actual Papa, en el nuevo Papa, por ser de la línea del Papa Francisco, ignoran ciertas posiciones del Papa Francisco que buena parte de la prensa internacional y la prensa progresista no difundía mucho. Por ejemplo, el Papa Francisco estaba marcadamente posicionado en contra del aborto. En un discurso enviado a una cumbre, en un discurso en el marco de una cumbre por los derechos de los niños, declaró lo siguiente, y voy a citarlo: en nombre de esta lógica del descarte, en la que el ser humano se convierte en un todopoderoso, sacrifica la vida del naciente mediante la práctica homicida del aborto. El aborto suprime la vida de los niños y corta la fuente de esperanza de toda la sociedad. No solamente eso, hay entrevistas que uno puede encontrar en X, antes llamado Twitter, en los que califica el aborto de homicidio y a los médicos que practican el aborto de sicarios. Esto lo ignora o no lo tiene presente los sectores que no son necesariamente radicales, pero que simpatizan mucho con el Papa Francisco. Por otra parte, con relación al tema de la eutanasia, el Papa Francisco también estaba en contra. Señaló lo siguiente: la eutanasia, que nunca es una fuente de esperanza ni de preocupación genuina por los enfermos y moribundos, es más bien un fracaso del amor, un reflejo de la cultura del descarte, en la que no se considera ya a las personas como un valor primario que genere respeto. Esto lo señaló en un simposio organizado, en una carta enviada a un simposio organizado por la Conferencia Episcopal de Canadá. Otra postura conservadora o fundamentalista, que sería vista como fundamentalista por sectores contrarios a los valores que representa la Iglesia Católica, es la posición del Papa Francisco también en contra de la llamada ideología de género. En una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, el Papa Francisco señaló lo siguiente: la ideología de género en este momento es la colonización, es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Va más allá de lo sexual. ¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias. Y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad es la tensión de las diferencias. Bueno, estas eran las posiciones del Papa Francisco, que bueno, aparte de los sectores, digamos, progresistas y no necesariamente católicos, bueno, tienen al Papa Francisco como un gran referente, incluidos pues personas que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica y que incluso son adversarios de los valores que representa la Iglesia Católica y que ignoran todo esto. Y en ese marco tienen mucha esperanza con respecto al nombramiento de un Papa que estaría en la línea del Papa Francisco, que es León XIV. Ahora, ¿qué diferencias podría haber? Bueno, hemos visto una pequeña señal, que es la vestimenta más tradicional al ser nombrado Papa, pero también teniendo presente que es difícil que tenga una posición, digamos, al margen de las posiciones señaladas tan progresista como la que supuestamente tenía el Papa Francisco, digamos que sería bastante difícil ver hechos o actos como pues este culto a la Pachamama que permitió el Papa Francisco en los jardines del Vaticano, ¿no? Algo incompatible pues con la religión católica, que cree en un solo Dios, para la cual la Madre Tierra, la Pachamama, no es una diosa. Entonces, actos como esos, discursos demagógicos, esperemos que no los tenga este nuevo Papa. Ahora, ¿qué se espera de él? Se esperan varias cosas. Por lo menos por parte de quienes creen en la democracia liberal, la democracia representativa y están en contra de la represión por motivos políticos, de personas que creen en estos valores. Se esperaría pues que en este caso este nuevo Papa tenga una posición mucho más firme en contra de las dictaduras latinoamericanas, de Cuba, de Venezuela y sobre todo de Nicaragua, en donde hay una sistemática represión contra los católicos de ese país. Incluso se prohíbe las procesiones y se ha expulsado a diversos religiosos del país y se han cerrado instituciones, universidades y colegios católicos. También se esperaría una postura mucho más firme en contra de la persecución de cristianos y en particular de católicos en diversas partes del mundo, en países de África, en países de Asia, entre otras partes donde es muy peligroso ser cristiano. Eso se esperaría. Y por otra parte se esperaría una posición
que busque más la unión al interior de la Iglesia en el marco de las diferencias que se dan entre los llamados sectores progresistas y los sectores conservadores o reaccionarios de la Iglesia Católica. Una posición que ayude a fortalecer a la institución. Y además, por último, antes de cerrar este bloque, el tema que siempre, o desde hace muchas décadas, es una sombra sobre la Iglesia Católica, que son las acusaciones de obstaculización de investigaciones, de encubrimiento por parte de altas autoridades de la Iglesia Católica a favor, digamos, de encubrir a personas acusadas de abuso sexual, en particular a menores de edad. Acusaciones que incluso han salpicado al actual Papa. Sin embargo, periodistas que no se caracterizan por tener una posición favorable a la Iglesia Católica han salido a defender a Robert Francis Prevost, Papa León XIV, señalando que estas acusaciones provienen de personas descontentas del sodalicio de vida cristiana, una institución de vida apostólica que fue disuelta por el Papa Francisco el año pasado. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el inicio del papado de León XIV, de nombre Robert Francis Prevost, primer papa de la historia estadounidense. Bueno, hasta el momento hemos analizado sus orígenes familiares, su trayectoria profesional, su trayectoria como religioso, su ascenso al interior de la Iglesia Católica y también sus principales retos como sumo pontífice. Ahora bien, hay un aspecto que hasta el momento no hemos analizado y es el nombre elegido por este Papa, León XIV. ¿A qué león, o en honor a cuál de los 13 leones que lo anteceden podría haber escogido este nombre? El nombre de León I el Magno, un papa conocido por haber disuadido a Atila el Huno de saquear Italia en el año 452, o quizá más probable es que sea en honor del Papa León XIII, un papa que tuvo su pontificado entre los años 1878 y 1909, es decir, un papa que inicia su pontificado poco después de la unificación italiana, que culmina en 1871. Este papa es conocido por la encíclica papal Rerum Novarum, que es esencial dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica y que, entre otras cosas, es una postura en contra del socialismo científico, del comunismo y también en contra del capitalismo. Digamos que es un punto medio, más no una tercera vía, que es otra cosa. Ahora, esta encíclica defiende la propiedad privada, señalando que la eliminación de la propiedad privada podría afectar más a los obreros. Por otra parte, promueven la justicia social, señalando que los propietarios y los capitalistas y los empresarios no deberían tratar como esclavos a sus trabajadores, sino que deberían respetar su dignidad, y por otra parte fomenta el sindicalismo. Ahora, como podemos ver, se trata de un punto medio entre dos posturas, y tal vez este Papa tiene este nombre, ha escogido este nombre para buscar representar un punto medio al interior, o sea, frente a las distintas posturas que hay al interior de la Iglesia Católica. Y bueno, esperemos que este Papa consiga conciliar a las diferentes posturas que hay al interior de su institución y fortalecerla en un contexto en el que los valores que representa la Iglesia Católica están dejando de ser tomados muy en cuenta por digamos, la sociedad de las principales potencias de Occidente, olvidando que los valores de la Iglesia Católica son la fundamentación de la civilización occidental. Y por último, sería bueno pues que este Papa reafirme una postura en la que se reivindique la religión católica, porque no se trata de modas y no se trata de que la institución se guíe o siga las modas, sino que mantenga su doctrina. Por lo menos esta es una posición personal y hay que pues, considerar que tener muchas veces una fe clara de acuerdo a los principios de la Iglesia Católica es muchas veces considerado como fundamentalismo religioso. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.